Señor, nos ponemos en tus manos para pedir, Señor, tu intervención en esta mañana, para que nos auxilies con tu Espíritu Santo para conocer las maravillas de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, Señor, para comprender tu palabra, Señor, y para llevarla al corazón, para ponerla en nuestra vida, para vivirla, Señor, para practicarla día a día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, como ya les estaba informando, estamos ya finalizando el estudio en el libro de los Colosenses. En una anterior oportunidad estábamos hablando sobre el amor del esposo por su esposa, la sujeción del esposo a la esposa, el trabajo de los padres y la obediencia de los hijos. Todo eso entra en el contexto de la nueva vida, que como ya explicamos, los primeros dos capítulos de Colosenses son eminentemente doctrinales. Es allí donde se presenta la doctrina de Cristo, que Cristo es el Señor, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el Señor de todo, que Cristo es el primogénito de toda creación, que Cristo es el primogénito de entre los muertos, que todas las cosas fueron creadas en Cristo, fueron creadas por medio de Cristo y fueron creadas para Cristo. Y que en Cristo, si usted ha creído en Él, usted está completo y usted no necesita más nada, ningún otro aditivo en asuntos espiritual, de salvación, de espiritualidad o de santidad. Porque en Cristo, si usted creyó en Él, está completo. No necesita ningún otro aditivo para completarse más, porque ya Cristo lo hace completo. Y a partir del capítulo 3 entonces el apóstol comienza con una enseñanza práctica y ya la estuvimos viendo. El hombre nuevo, dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Y comenzó a hablar entonces de las cosas de arriba, las del cielo y las de la tierra también. Eso entonces a nivel personal, pero después comenzó a hablar a nivel familiar. Y a nivel familiar también se manifiesta el hombre nuevo, es decir, la nueva vida que Cristo da y que se manifiesta allí, valga la redundancia, en la familia. Y en el día de hoy entonces vamos a tratar de el mismo hombre nuevo, la misma vida nueva, pero en el ámbito social, en las relaciones sociales. Posteriormente hablaríamos de las instrucciones del apóstol Pablo a los colosenses, las últimas instrucciones del apóstol allí, y vamos a tener un pequeño repaso de lo que estudiamos allí en este libro de los Colosenses. Hoy entonces vamos a considerar las relaciones sociales que reflejan la vida nueva que se tiene en Cristo Jesús. Porque el cristiano no es un ermitaño, porque el cristiano no creyó en el Señor Jesucristo y se encerró a orar toda su vida y más nunca salió de allí. Eso no es lo que plantea la Biblia. La Biblia plantea que el cristiano, mientras va orando, oración constante, está relacionándose con los demás y llevando el evangelio a los demás. Esa es la vida del cristiano. Porque no es que tampoco el cristiano, cuando creyó en el Señor, entonces el Señor lo eliminó del mundo y se lo llevó. No, porque si ustedes se acuerdan de aquella oración del Señor Jesucristo, Él decía: Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que continúen viviendo en el mundo, pero guardados del mal, sirviendo al Señor en una manera relacional. Es así entonces que el cristiano mantiene relaciones sociales en todos los ámbitos, en la empresa, en la escuela, en su hogar, con su familia, pero también con sus vecinos. Entonces el cristiano no es un ente aislado, sino que es un ente que se inmiscuye, que se relaciona, valga pues la redundancia, con la sociedad que le circunda. Y es entonces lo que trataríamos en esta oportunidad. Como el pasaje que acabamos de leer, como ustedes pudieron apreciar, habla de las relaciones laborales en cuanto a los amos y en cuanto a los esclavos o a los siervos. Es necesario entonces tocar un tanto lo que la Biblia tiene que decir sobre la esclavitud, no solamente allí en el pasaje que leímos, sino en el Antiguo Testamento. Y también es necesario tocar un tanto lo que es el trabajo, porque estaríamos hablando precisamente de las relaciones laborales como relaciones sociales del cristiano. Es así entonces que vamos a tratarlo de esta forma: la esclavitud, el trabajo
y las relaciones laborales. En las relaciones laborales entonces tocaríamos lo concerniente a los siervos o esclavos y lo concerniente a los amos, porque para ambos el Señor tiene palabra en esta mañana. Bien, en cuanto a la esclavitud, vamos a considerarla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no de una manera exhaustiva, pero sí presentando una base sobre la cual usted se puede basar para continuar con estudios a profundidad sobre la esclavitud en la Biblia. Así nos vamos a dirigir entonces al libro de Éxodo, en el capítulo 21, que tiene algo que decirnos sobre la esclavitud. En Éxodo capítulo 21, leemos a partir del versículo 1 y dice de la siguiente manera: estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo dice: yo amo a mi señor y mi mujer y mis hijos, y no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna. Así será su siervo para siempre. Y aquí entonces está refiriéndose a esclavos dentro del mismo pueblo de Israel, es decir, un judío o un israelita que se sometía como esclavo a otro israelita. Está hablando de esa relación y hay leyes para controlar pues, este accionar, relación amo-esclavo. Así que en Israel el hebreo se sometía a esclavitud voluntariamente, bien sea para pagar una deuda o inclusive para casarse. Como lo pudimos apreciar entonces, alguien que tenía una deuda con otro israelita y no tenía manera de pagarle, entonces podía ofrecerse como siervo, como esclavo a aquel otro y decirle: mira, yo te quiero pagar con mi servicio porque no tengo manera de hacerlo. Entonces el otro israelita lo aceptaba como esclavo, pero habían leyes. Eso solamente duraba 6 años, porque al 7º año quedaba libre de toda responsabilidad como esclavo. Es como lo vemos acá. Entonces esto es un tanto diferente a la esclavitud de otras naciones que no consideraban estas leyes dadas al pueblo de Israel. Ya había cierta distinción en cuanto a Israel y en cuanto a las otras naciones que también practicaban la esclavitud. En otras naciones se daba la esclavitud a veces luego de una conquista de una nación contra otra. Cuando había una guerra, una nación venía contra otra y entonces tomaba cautivos. En vez de matarlos, se los traía y los hacían esclavos. A veces la persona podía agradecer que no le quitaron la vida, sino que lo trajeron para que trabajase como esclavo. A veces no, porque la esclavitud pues se presentaba de una manera muy difícil para el esclavo. En cuanto a los israelitas, a veces Dios ordenaba que la extinción a esa otra nación fuese total, pero en unas oportunidades Dios sí permitía que se trajeran algunas personas, y son de esas personas, aclara más adelante, que los judíos sí podían tener esclavos permanentes, no solamente por 6 años, sino en forma permanente. Ahora bien, como pudimos apreciar, si después de los 6 años el judío que era esclavo del otro judío decidía continuar esclavo porque su amo se portó muy bien con él, porque le dio alojamiento, porque le da sustento, porque le atiende también el sustento de sus hijos y de su esposa, entonces el siervo agradecido decidía permanecer esclavo para siempre de ese otro. Entonces era allí donde le horadaban la oreja y quedaba pues permanentemente esclavo de aquel otro. También podía hacerse esclavo para casarse. Si a un muchacho le gustaba una muchacha y no tenía manera, entonces podía trabajar para el papá de la muchacha por tanto tiempo y después se casaba con la muchacha. Eso fue lo que pasó con Jacob, que trabajó 7 años por Raquel, que era la menor. Y después que trabajó 7 años, entonces el papá le dijo: mire, pero según nuestra costumbre, primero se casa la mayor. Él pidió la menor y le dieron la mayor, para los que saben música.
Y entonces, pero el muchacho estaba tan enamorado que trabajó 7 años más por Raquel. Y así a los 7 años le dieron a Raquel y a las siervas de Lea y de Raquel. O sea que el muchacho llegó a tener 4. Y con esas 4 tuvo 12 varones y una hembra. Y esos 12 varones conformaron las 12 familias de Israel o las 12 tribus de Israel. Bien, hay otro pasaje que también nos habla sobre la esclavitud, que lo encontramos en Levíticos capítulo 25, y leemos así: los esclavos y las esclavas, Levítico 25, 44 en adelante, dice así: los esclavos y las esclavas que tengas serán de la gente que están a vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar esclavos de entre los hijos y familiares de los forasteros que han nacido en vuestra tierra y viven en medio de vosotros, los cuales podrán ser de vuestra propiedad. Los podréis dejar en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero sobre vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis. Nadie tratará a su hermano con dureza. Entonces ven entonces la situación que Dios prescribe al judío, al israelita, que los esclavos permanentes no debían ser de entre sus hermanos judíos, sino de los otros pueblos a donde Israel iba y peleaba, conquistaba, y podía entonces tener esclavos de allí, o en otro caso comprar un esclavo permanente para tenerlo allí. Y ese esclavo inclusive podía pasar por herencia a sus hijos. Es entonces una conducta social de los pueblos de la antigüedad que también se practicó en el pueblo de Israel, pero como ya observamos, para Israel habían leyes que regían la relación esclavo-siervo. Habían ciertas leyes que diferenciaban a Israel de las otras naciones que no respetaban lo prescrito en la palabra de Jehová, en la palabra de Dios. Bien, en el Nuevo Testamento aún se mantenía la esclavitud bajo tanto el imperio griego, tanto bajo el imperio griego como bajo el imperio romano. Era una condición social. Y cuando la iglesia comienza, entonces la iglesia debería enfrentar 2 opciones para decidir en cuanto a la esclavitud. Una era que el esclavo que se convertía a Jesucristo, entonces la iglesia le podía decir: bueno, ya tú creíste en Cristo, ahora rebélate contra tu amo. Entonces se formaba una revolución allí violenta. Los esclavos contra los amos. Entonces maten a los amos. Salían y peleaban contra los amos y los mataban. Esa era una opción. Pero esa no fue la opción que Dios le recomendó a los cristianos. Y entonces lo que vamos a leer a continuación. En Efesios 6, del 5 al 8, vemos algunas de estas instrucciones. Mire cómo entonces la Biblia le dice al cristiano que es un esclavo, y valga la redundancia, creyó en Cristo, entonces le dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Qué le parece? Al siervo cristiano, esto es lo que le dice la palabra del Señor. En Efesios 6:6 continúa diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué le parece? Esta entonces es la instrucción de la Biblia para el esclavo que había creído en Jesucristo.